Tenemos hoy una charla acerca del conde Cagliostro, o mejor dicho, dos charlas. Una más clásica, posiblemente inspirada en Alejandro Dumas o en Thévenot de Morand, que odiaban a Cagliostro y que dicen que era un humilde siciliano llamado Giuseppe Balsamo. Y la otra es una refutación de la agencia de prensa de Cagliostro. Según la primera historia, Balsamo había nacido en un miserable callejón de Palermo, pero no de Palermo, de acá de Palermo, Hollywood, sino de Palermo, Sicilia, en el sur de Italia, sí. En 1753. Apenas cumplidos los 10 años, Giuseppe pensó en abandonar la isla. Su estado y el de su familia eran desesperantes. Hasta ese momento había sobrevivido robando dinero de la caja de los pobres de la iglesia y también le robó los ahorros a un tío pescador llamado Federico de Ambrosi. Un día de 1754 se embarcó como ayudante de cubierta y empezó a vagar por el Mediterráneo. Permaneció un tiempo en Egipto antes de asentarse en Roma, y en Roma llevó una vida delictuosa, vendiendo crema de belleza, caramba, sí que era un delincuente. Y afrodisíacos de casa en casa, bueno. Eso es extraordinario. Vender afrodisíacos de casa en casa es la manera más extraña de comercializar esa clase de productos. ¿Y cómo lo diría, señora? Vendo afrodisíaco. Sí. También falsificaba billetes de bancos cuando no podía realizar ninguna de las otras transacciones. E incluso falsificaba testamentos de personas que incluso no habían muerto. Claro. Bueno, allí no sé dónde, en Roma probablemente, conoció a Lorenza Feliciani, una hermosa quinceañera, y se casó con ella. La muchacha, según dicen, llevaba un voluptuoso pecho que se convirtió en anzuelo para atraer a víctimas ricas a las garras de Bálsamo. Parece que Giuseppe reunió unos cuantos nobles y promovía sus afrodisíacos junto a Lorenza, quien solía llevar el más escandaloso escote. Ella lo ayudaría a alcanzar las cimas de la fama y la fortuna, y hay que decirlo, dicen sus enemigos, lo precipitaría a la desgracia. En 1777 la pareja llegó a Londres. Roma se había vuelto demasiado peligrosa para ellos, después de una serie de fraudes que habían cometido, y se fueron a vagar durante muchos años por el sur de Europa y por el norte de África, perfeccionando, digo yo, perdón por el gerundio, el arte del engaño. De la noche a la mañana, Giuseppe y Lorenza Balsamo se convirtieron en el conde Alessandro di Cagliostro y la condesa Serafina. Y él afirmaba que la había robado de un harén oriental a la mujer, que es un lindo lugar. Sí. Vivían de acuerdo con sus títulos, rodeados de lujo, ataviados con pilchas finas, carros elegantes, muchos sirvientes. Cuando la gente preguntaba de dónde provenía ese dinero, los admiradores murmuraban que el conde tenía el poder de convertir los metales básicos en oro. La verdad era otra. La pareja había llegado con 3.000 libras a cuestas, producto de sus aventuras mediterráneas, de los afanos, ¿no? A poco de llegar a Londres, Bálsamo se unió a la logia londinense de los masones. Estas órdenes se difundían por todo el continente y los hombres más ricos y nobles clamaban por unirse a ellas. Bálsamo progresó rápidamente y fue elegido gran maestre de su logia, y ese hecho le abrió las puertas de los hogares más nobles de toda Europa. En París inventó lo que él llamó la orden masónica del rito egipcio y se nombró a sí mismo Gran Copto. Esto le daba derecho a recaudar altísimas cuotas de iniciación, derechos de membresía, etc. Y aunque la masonería era solo para hombres, inició también una logia para mujeres. Lorenza quedó a cargo como la nueva reina de Saba, y de esa forma duplicó su estafa.
Los parisinos crédulos trataban de unirse a la orden, tentados por la promesa de enterarse más que de los preceptos masones de algunos de los secretos del Gran Copto. La reina, por ejemplo, les decía confidencialmente a las duquesas que, aunque parecía de 25 años, que en realidad eran los que tenía 60. Ajá. La poción mágica de 5 gotas de su marido le hacían mantener una apariencia joven. Bueno, y las minas prometían mantener su secreto y se mostraban desesperadas por pagar, casi digo algo terrible, cualquier precio que exigiera el conde por sus elixires. Cronistas de la época escribieron lo siguiente: su afable encanto, su trato atento y gentil y su toque de lujo le ayudaron a salirse con la suya y cobrar precios exorbitantes por remedios de hierba que cualquier doctor podría prescribir. Cagliostro cubría las píldoras que vendía con un baño de oro. A medida que se extendía la fama de este muchacho, aumentaba el número también de países que exigían ver a este hombre que tenía poderes mágicos. Y así los nobles del estado báltico independiente de Curlandia quedaron tan impresionados que le propusieron al conde coronarlo rey y él sabiamente no aceptó el honor. Sabiamente no sé por qué. En Moscú, uno de los ministros, a que ahí no le ofrecieron. Ahí está. Uno de los ministros del zar le pidió con insistencia a Cagliostro que curara a su hermano que estaba loco. Dice, mire, tengo un hermano que está loco. Dice, ¿por qué no lo cura? Bueno, el conde lo revisó, ¿no es cierto?, al tipo, muy atado lo traían. Y, bueno, actuando de acuerdo con las instrucciones del conde, los rusos desataron al loco, y imagínese, vio cómo es el loco cuando usted lo desata. Empezó a golpearlo a Cagliostro, claro, desaforadamente. Y Cagliostro se defendió, lo tiró al suelo y empezó a molerlo a patadas, conforme a los métodos psicológicos más avanzados. Claro. Después ordenó que lo arrojaran a un río congelado. Tratamiento de shock. Cosa que es muy difícil. Sí. De manera sorprendente, cuando lo sacaron, el hombre estaba en su sano juicio y pidiendo disculpas. Sí. Bueno, soy loco, pero no estúpido. Claro. Dos golpes y me tiras al río. Claro. ¿Sabes qué? Me molieron a patada y me tiraron al río. Discúlpeme, ¿qué voy a decir? Pero fue después de mudarse a Estrasburgo en 1780 cuando el conde Cagliostro alcanzó su mayor renombre. Para esta época afirmaba que había nacido antes del diluvio de Noé, que había estudiado con Sócrates, que había dialogado con Moisés, Salomón y los emperadores romanos, y que había bebido vino en las fiestas de Canaán y Galilea. En Estrasburgo el gobierno estableció una comisión de médicos y científicos para investigar a varios curanderos, alquimistas y magos. Se dictaminó que muchas de las curas de Cagliostro eran genuinas, aunque admitieron que no podían hallar ninguna explicación. Es decir, una tarea científica 100%. Pronto sus logros llamaron la atención del arrogante arzobispo de la ciudad. El príncipe... No, esto fue... se habrá sido en Estrasburgo. Bueno, tuvo que ver, y no lo contaré, con el famoso asunto del collar de María Antonieta. Pero en realidad fue detenido y encontrado inocente, no tenía mucho que ver. Pero bien, el caso es que estuvo en Francia. Una vez durante una caminata, Cagliostro le contó al conde de Rohan que él había sido muy amigo de Poncio Pilato. Le explicó cómo era la casa del romano y las conversaciones que tenían. Rohan, un poco dubitativo, se dirigió a quien acompañaba al conde como escudero y le dijo, no es posible que sea verdad lo que dice vuestro señor. Son cosas de hace 2000 años. ¿No creéis que lo inventa todo? Y el acompañante contestó, pues la verdad no os lo puedo decir. Yo solo hace 400 años que estoy a su servicio. ¡Qué maestro! Muy bien. Esos son servidores, ¿eh? Bueno, en virtud de este asunto del collar, un collar que le robaron a la
a la reina, en fin, lo expulsaron de Francia. De nuevo vagaron por Europa, tanto Cagliostro como su mujer, Lorenza, pero se fueron volviendo cada vez más pobres. La gente los rehuía. ¿Vio cómo es? Sí, sí. Un día te siguen y otro día tampoco. Finalmente, muy triste por haber perdido todas las riquezas, Lorenza convenció a su marido de regresar con ella a Roma. Fue un error. Todo católico que se unía a los masones estaba sujeto a la excomunión por herejía. Y Bálsamo había creado una logia masónica del rito egipcio y la policía papal lo atrapó inmediatamente. El 7 de abril de 1791 fue hallado culpable de herejía y sentenciado a muerte. Parece que Lorenza lo había denunciado para salvarse. Ella fue encerrada en un convento por el resto de su vida. La misericordia del Papa salvó a Giuseppe durante un tiempo. Le dieron cadena perpetua en las mazmorras del fuerte más sólido de Italia, San León, en Urbino, y allí, el 26 de agosto de 1795, el conde Alessandro di Cagliostro, el hombre que se había proclamado inmortal, murió a los 52 años de edad. Dicen los amigos rosacruces de Cagliostro que él fue el que instituyó el uso del altar triangular, la séquina, en el centro de los templos rosacruces, tomando como modelo el del altar que el conde de Saint-Germain describe en su obra La Santísima Trinosofía. Cagliostro, el gran maestro Cagliostro, dice, nada tiene que ver con el personaje que describe Alejandro Dumas en su obra. Vida de Giuseppe Bálsamo se llama la obra de Dumas. Ni tampoco por el personaje inventado por la Inquisición para desprestigiar a este gran maestro Rosacruz. Se supone que Cagliostro fue hijo del gran maestre de la Orden de Malta, llamado Melo, y se sabe que su maestro fue el Rosacruz Altotas. ¿Cómo va? Ya lo atiendo. La Orden de los Caballeros de San Juan con sede en Malta, porque ya habían sido rajados ya Claro. el tipo, ¿no? Parece que este Altotas fue el que lo inició y lo introdujo Sí, claro. en los grandes misterios. Y también le enseñó o lo inició en una ceremonia que se llamaba iniciación psíquica, que se realizaba en la Gran Pirámide de Egipto. Allí Cagliostro tuvo su iluminación. Viajó extensamente por Europa y por Oriente, donde siempre fue reconocido por su gran generosidad y elevado espíritu. Nada de que falsificaba testamento ni que vendía afrodisíacos. Ahí está. Conoció y colaboró con el conde de Saint-Germain, que estaba encargado de preparar la transformación pacífica y natural de la sociedad, y al fracasar puso en marcha la fase operativa que habría de conducir al gran estremecimiento social que constituyó la Revolución Francesa. Si no hubiera sido por Cagliostro, Sí. todavía estaríamos esperando la Revolución Francesa. También se asegura, o aseguran sus amigos, que fue el iniciador de un joven teniente de origen corso llamado Napoleón, que llegó a ser emperador de Francia. No, mira No le vos. diga. Y se llamaba Napoleón igual que el otro. Bonaparte. Su gran conocimiento, cultura, refinamiento y encanto lo llevó a frecuentar los salones más distinguidos de Francia, donde despertó la envidia de algunos nobles, quienes trataron de burlarse de él. Cuenta que una burla. Estaba curando Cagliostro ante un auditorio de gente ilustre, ¿no? Te curo esto, te curo lo otro. Por ahí se presentaron 3 mendigos que le pidieron que le curara de la sordera, de la ceguera y de un mal en la piel respectivamente. Cagliostro accedió y les dijo que podían salir de allí, que ya estaban curados. Ante el estupor y la risa general, los supuestos mendigos se despojaron de sus harapos y aparecieron ante todos como lo que eran, unos nobles, jóvenes ociosos que deseaban desenmascarar a quien para ellos era un impostor, ¿no? Ante aquella burla, Cagliostro declaró con voz solemne: tenga mano. Lo que no habéis permitido que os diera, os lo puedo quitar. Después de ello, los jóvenes empezaron a gritar porque uno se había quedado sordo, el otro ciego y el tercero se retorcía por las picazones en la piel. Claro. Cagliostro
siempre generoso, los perdonó. Y los jóvenes volvieron a la normalidad y huyeron despavoridos. Desde entonces nadie se tomó a broma los poderes curativos de Cagliostro. No. Nunca le perdonaron que fuese un impulsor de la luz. Ajá. Ajá. Como Edison. Y le atacaron por su lado más débil, que era el amor que tenía por su esposa, Lorenza Feliciani, quien también era muy buena, pero fue convencida por los miembros de la Inquisición, haciéndole creer que su esposo era un representante del diablo, lo que la hizo flaquear un poco, ¿no? Imagínate, a vos te dicen que tu marido es representante del diablo, yo lo traiciono. Y entonces sirvió de esta manera a los sucios propósitos del Santo Oficio, que despacharon correos por toda Europa con historias fantásticas, inventándose entonces la figura de Giuseppe Bálsamo para desacreditar. Totalmente, señor. Cagliostro fundó una logia en Roma, a la cual pertenecieron personas muy selectas, pero hubo un traidor, un capuchino. Mozo. Un capuchino, mozo. Un capuchino llamado Francesco de San Mauricio, que era un espía y agente del Santo Oficio, sí, claro, como la rima debió indicar. Y este tipo lo delató y proporcionó pruebas, verdaderas o falsas, que permitieron su arresto y encarcelamiento. Fue encarcelado y torturado en el castillo de Sant'Angelo, ese redondo que hay ahí, y llevado a juicio. Lo acusaron por medio justamente de una declaración arrancada a su esposa, pobre sí, mujer inocente. Y fue obligado, lo mismo que fue obligado también Jacques de Molay, aquel gran maestre de los templarios, a presentarse con ropa de penitente ante la iglesia de Santa María y abjurar de todos sus errores. Pero a pesar de su sufrimiento, de su penitencia, de la tortura, Cagliostro no fue perdonado y lo encerraron en la fortaleza de San Leo, donde prácticamente fue enterrado en vida. Así que la Revolución Francesa ya había estallado y las tropas francesas extendían por Europa los ideales de libertad, igualdad y fraternité. Y entonces, para evitar que Cagliostro pudiera ser liberado, lo estrangularon en su celda el 28 de agosto de 1795, no como dice acá. ¿Qué decía en el que dice, el primero dice que era el 26 de agosto. Sí, todavía estaba. Y acá no dice que lo habían estrangulado. Así que estamos ante la resolución. Una leyenda dice que Cagliostro no murió. Y creemos. El cadáver encontrado en su celda era el de un monje que iba a reconfortarlo espiritualmente y el tipo lo habrá matado, qué sé yo. Sea como sea, lo importante fue la obra que realizó. Y a lo mejor está aquí mismo entre nosotros, disfrazado de espectador de este programa. Se encuentra el señor Cagliostro, Giuseppe, ese con pinta de capuchino. Y lo reconozco porque está Lorenza al lado. Sí. ¿Qué tal, Lorenza? Ya lo ve. Bueno, hemos ido al discotecario y nos dijo que Dorio hiciera la dedicatoria. Estaba pensando, Alejandro, que esta persona que en principio, ante los primeros rumores de sus acciones, de sus hazañas delictivas, nos puede resultar un poco molesta, a medida que va avanzando frente a la iniquidad institucional del mundo de esa época y de esta, que es la misma, empieza a caernos más simpático. Y usted nombró a otro personaje que por una deuda de dinero que tenía con Felipe IV, Jean de Molay, terminó confesando cosas que no había hecho, terminó siendo ejecutado y terminó además maldiciendo a aquellos que lo habían castigado. Entre ellos el mismísimo Felipe. Y el Papa Clemente. Y el Papa, o sea que fueron todos al horno ahí. Lo que quiero decir es que, de todas maneras, lo que es molesto es en esta gente, no esa voluntad de granjearse un bienestar en una época tan injusta como era la época prerevolucionaria en Europa, en medio de esa farsa que significa la nobleza, en medio de esa farsa y estafa generalizada que era la Iglesia Católica, y en medio de tantas otras supersticiones. De modo que lo único que resulta molesto es esa voluntad de no morir, que quizás no era la de él, sino que le atribuyen otras personas, porque en realidad aquellos que
construyen una obra que realmente es inmortal y que lo digamos justamente un día como hoy, 26 de julio, saben que lo mejor que se puede esperar es sobrevivir justamente en aquello que los hace humanos, en esos otros seres humanos, en general aquello que nosotros, los argentinos, pensando en Eva Perón, llamamos el pueblo. Y por eso, digo, juntando estas dos memorias, es que creo que lo mejor que se puede merecer Cagliostro, aquellos que han beneficiado a la humanidad combatiendo contra los poderosos, es una samba para no morir. Samba para no morir, escucharemos por los Nocheros de Anta.